En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy conversamos con Sebastián Benavente y Juan Manuel Ortiz. ¿Quiénes son Juan Pablo Silva? Bueno, son los socios y fundadores de Barbacoa. Por ende, hoy día, como podrán notar, vamos a hablar de parrillas, vamos a hablar de asado. Va a ser una conversación muy entretenida. Así que muy bienvenidos los dos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, gracias por estar aquí en el programa. Qué bueno que vinieron. Muchas gracias, Juan Manuel y Juan Pablo. Estamos muy contentos de estar acá, a poder compartir nuestra experiencia junto a Juan Manuel. Así que, no, pues feliz, ojalá que lo pasemos bien y que sirva Bien. para que lo escuche. Bien, bien. Vámonos al origen. Ustedes entiendo que partieron con una banquetera. Banquetera pasado. Así Vámonos fue. a esa etapa. ¿Qué es lo que eran ahí? Bueno, una etapa larga, pero en resumido, yo tenía una empresa de banquetería, había salido de la universidad, tenía una empresa de banquetería de asados, que todavía la tengo, se llama Asado y Cordero. Y cuando partí con esa banquetería desarrollamos unas parrillas, planas, cuadradas, bien minimalistas. Y en los mismos matrimonios la gente me empezó a pedir, oye, qué bonita la parrilla, ¿me podéis vender una? ¿Y cómo las habéis desarrollado? No, hicimos algo con un soldador de Win, que partí con él en ese tema de los fierros. Él me diseñó las parrillas. ¿Y cómo eran? A ver, ¿cómo eran? Era una mesa cuadrada de 1,20 por 90 más o menos. ¿Ya? Con una malla arriba plana y unas patas que se las podía sacar. Entonces yo podía apilar hasta 10 parrillas arriba de la camioneta. Ah, perfecto, Sí, ya. entonces apilaba todas las bases, unas bases de fierro grandes, y las apilaba en la camioneta, le ponía las mallas arriba, amarraba todo y con eso podíamos hacer asados grandes. Esa es la gracia de las parrillas. Y eran bien minimalistas. Entonces, en los mismos matrimonios, que estaba todo el montaje choro ahí, la gente me empezó a pedir parrillas. Y yo dije, ya, pues acá hay algo. Y hicimos la primera parrilla para un cliente, se la vendimos, después la otra. ¿Cuándo hicieron la primera parrilla? ¿Qué año estamos hablando? 2009. 2009. La primera ya. parrilla, sí. Y ahí se vendieron, no sé, 10 parrillas, básicamente. Y ahí creamos la marca, que fue Barbacoa. Estaba ahí itinerando con una amiga que es arquitecta, me dijo, oye, ponle Barbacoa, pero es muy genérico, le dije. Y yo dije, ya, pongámosle con B corta, en honor a mi dislexia, mi xiledia. Ya. Tengo una- Ya, ok. Entonces, bien. yo sufrí harto en eso y le pusimos Barbacoa a las dos con B corta. Y ahí nos pusimos a fabricar parrillas, siempre a un nivel muy bajo. Siempre fue un negocio lateral al que yo tenía, que era la banquetería y restaurantes. Hasta más o menos del 2011 que creé la marca hasta el 2016, 17, Sí. que conocí a Sebastián, gracias a mi hermana. Ya, a ver. Yo estaba ahí en una etapa bien complicada, había no quebrado, pero había cerrado hartos negocios, me había tenido que volver a achicar, entonces tenía que dejar de lado El varias. negocio de la banquetería. Tenía Oh. restaurantes, Mira. tenía como 6 negocios en paralelo y Chucha. salió la reforma tributaria de la Bachelet, la primera, Ah, mierda. y los restaurantes cayeron un 40% y ahí decidimos cerrar, ¿cachai? ¿No? Entonces estuvo Nunca duro. más crecimos después de eso. No, cerramos, había muchas cuentas por pagar, entonces foco en el negocio que daba plata y quedó ahí Barbacoa, en el lado, dando bote, y mi hermana me dijo, oye, tengo la persona perfecta para Barbacoa, perfecta. ¿Y quién es? Mi vecino. Pero ¿cómo? Ya, juntémonos. Y nos juntamos. Pero espérate, pero No me se imagino conocía. que te dijo algo un poco más que eso. No, porque- me dijo, compadre. No fue mucho más que no eso. fue. Y Tengo tú le la dijiste, persona ah, ya, o perfecta. sea, Fue buena asado todos los días. No, todos los días. pero tengo una persona perfecta, mi vecino. Ah, ya. No, pues algo más le No, le preguntaste. dije, ya, juntémonos, dame el teléfono y nos juntamos a comer. Igual sabíamos quiénes eran, ¿no? Sí, Que nos bueno, encontrábamos cachamos. harto en temas familiares, Ya. que nos habíamos visto un par de veces, pero no, claro, no teníamos ni una relación más allá, ¿no? Ya, perfecto. Y ahí nos juntamos a comer. Sebastián venía saliendo ahí de otro tema y me dijo, compadre, me encanta la marca, me estoy enamorado, ya avancemos. Y después de esa comida formamos ahí parte de verdad Barbacoa. Entonces, ¿no? Ese fue el minuto donde parte en serio el emprendimiento, el negocio y todo con Sebastián. Dale, Sebastián, ¿tú en qué estabas y por qué en el fondo te motivaste con esto? ¿Qué es lo que viste? A ver, yo venía de un mundo nada que ver. Yo venía de un mundo de las cobranzas, o sea, Ya. no tan apasionante en cuanto al negocio mismo, en el fondo. También emprendiendo, que también fue un negocio que partí yo con mi suegro y con otro socio más que venía de este rubro. Yo estuve 8 años ahí y después salí de la operación de la empresa, en el fondo,
con ganas de... La empresa sigo hoy día metido en el directorio, qué sé yo, y participo, pero en el fondo con ganas de hacer algo que me impulsara un poco más, que te motivara un poco más, que fuera como algo que yo sintiera que le podría dar más valor también. ¿Te fijas? En las cobranzas como que era un administrador, en el fondo, enviando los números, qué sé yo, pero no sentía que le podía poner algo más de pasión, de algo que te apasiona el tema de fondo al final del día. Y en esto, pensando un poco qué hacer, y en ese minuto como que pensé en meterme en temas de deporte, que era lo que me gustaba mucho. Y de repente en la conversación, como decía Juan Manuel, salió el tema con la Pepa, mi vecina, que gran amiga, muy, muy amigos, vecinos, casas pegadas, son los padrinos de mi hija menor, digamos, entonces somos muy partners. Y ella vio un poco, en el fondo, en la relación y en las ganas, y un poco yo creo que en como mis ganas de sentir pasión por algo laboral, más todo lo que hablaba con el chico, con Juan Manuel, en el fondo de esta empresa que estaba como media, que le fascinaba, pero no le podía dedicar el tiempo necesario para poder hacerla como explotar un poco. Bueno, y ahí nos juntamos y como que fue un match bien cercano. Yo era muy bueno para la parrilla, siempre me ha gustado mucho. No tenía parrilla de barbacoa en ese minuto, además, así que era un necesario urgente, digamos. Así que... Y ahí, bueno, yo me metí en el fondo con ánimo de empezar a hacer empresa. Esta cuestión era súper chica, habían de 4 personas en un taller, más chico, teníamos muy poca estructura, había una tienda chiquitita, que era un apéndice de la oficina de Juan Manuel en el fondo, pero vendía un poco, la marca ya existía, y ahí le empezamos a meter un poco más como de empresa en el fondo, o sea, empezamos como a formalizar temas desde los temas contables hasta los temas de recursos humanos, un poco como armar más estructura, empezar a presentar. Armamos un directorio también ahí que nos ordenó más como empresa en el fondo con otro amigo que después más rato les podemos contar que hoy día es socio en el fondo, que nos acompañó desde el inicio en armar este directorio y darle como cuerpo de empresa al tiro para poder tener ciertos lineamientos y nosotros dos también como ir más alineados en la estrategia en el fondo. Y ahí, claro, los primeros años ese era un poco como el punto de unión donde yo informaba y reportaba. ¿Cuándo entraste tú? ¿Qué año? El 2017. Ya, 2017 en el fondo empezó como este salto ya, esto es una empresa hecha y derecha. Sí. Claro. Ya, ¿y al tiro se empezaron a ver el aumento en las ventas? Sí, al tiro. Sí, la verdad que cuando... Pasamos un año que estuvo como plano, pero... El primer año que un poco aprendizaje, entender un poco qué es lo que se trataba esta cuestión, entender el buque en el que te estáis metiendo, porque era una empresa, si bien chica... Vendían parrillas nomás ahí, eso era... Parrillas de distintos tipos, pero solo parrillas. Estábamos empezando a ampliar un poquitito como el rubro en el fondo en el fondo la gama de productos para poder atender algo más integral, como todo el quincho, y ahí nos empezamos a meter recién en un poco eso, pero hasta ese minuto eran solo parrillas de distintos tipos en el fondo. Pero ya vendíamos parrillas en el fondo empotradas, vendíamos parrillas a gas, vendíamos... Con harto enfoque en el diseño. Harto enfoque en el diseño y en la innovación, porque eran parrillas que totalmente distintas a las que tenía el mercado. Entonces, que tenían alzadores con la manilla, ¿cachai? Con las parrillas de gas no pasaba la grasa para abajo. Hartas cosas de esas. Pero pura parrilla y no tanta mueblería, campana, eso fue naciendo ahí en el tiempo. Pero sí creo que hay un punto importante y que fue yo creo que la visión que tuvo Juan Manuel principalmente en armar de lo que es el rubro de la parrilla en el fondo, llevarlo a algo más de lujo en el fondo y más de alta calidad. La parrilla como que históricamente siempre era como hoy día es una gente protagonistísima en el fondo en todas las casas, pero en esa época estaba en la esquina con el chapa, probablemente oxidada, nadie la quería ver, era como que estaba allá en el fondo de la parrilla. Pasarle la hoy cebolla, día es la reina de la fiesta en el fondo, o sea, ¿cachai? Hoy día desde la forma de construir cambió. La gente ya no hace las casas como tan tradicionales antes, el living, comedor, la cocina separada. Hoy día como que busca más ambiente en el fondo. Si algún día en mi vida me hago una casa, ojalá no eliminen la UEF porque si no va a ser imposible, claro. Me haría una pieza con un quincho. O sea, claro. El quincho tenemos clientes que, porque hoy día vendemos hace unos equipamientos muy ricos, meten ese equipamiento dentro del living. Entonces tienen la cocina a un lado, claro. La cocina, el living y al otro lado el quincho. Todo dentro del mismo espacio. Son unos lugares que son increíbles. Qué buena. Ya, sí. Y empezaron entonces a crecer, 2018, las parrillas. ¿Cómo lograron en el fondo? Porque igual estaban creando un mercado relativamente nuevo. En el fondo, sí. La parrilla existió siempre, sí. Pero existía esto que decían ustedes, la parrilla... Claro.
todas las marcas que conocemos, que uno va al Home Center o al Easy se compra una parrilla. Ustedes empezaron a meterle un poco más de cuento. Sí. ¿Eso al tiro prendió o se dieron cuenta que había gente que era fanática de la parrilla y que quería tener algo más propio, más único, más de lujo? ¿O hubo que ir educando? ¿Sabes que fue una transformación? Porque partimos con parrillas de calidad, ¿cierto? Y tú tenías el miedo al precio, la calidad, como que no sabías eso. Tenías mucha competencia del maestro que hace parrilla. Claro. Y de poco empezamos a... primero nos tiramos mucho en hacer parrillas a medida. Hacíamos parrillas exclusivas, muy únicas, en donde era una parrilla de 1,20 m, con barra, con B, con un motor integrado. La parrilla de gas tenía motores. O sea, era muy, muy exclusivo. Y de ahí pasamos a parrillas de mucha calidad, a empezar a estandarizar. Y se fue como dando todo el tema del valor de la marca, la calidad. La gente quería productos cada vez más ricos, exclusivos. Y fue como una transformación. ¿Hacían acá en Chile todo? Eso te iba a contar. ¿Dónde tenemos lo una hacían y fábrica quién en se lo Chile. hacía? Sí, nosotros tenemos fábrica propia. Pero ¿cómo dieron con esa fábrica? Porque... O sea, siempre estuvo, como decía Juan Manuel, cuando partieron eran con el maestro que le hacía, el maestro trajo al amigo, qué sé yo. Cuando yo llegué habían 3 personas, después que era el mismo maestro como jefe, digamos, era el que hacía las compras con los proveedores, era el que instalaba, era el que dirigía a los maestros un poco, qué sé yo. Y después se empezó a armar más estructuras, fuimos ampliando en el mismo lugar donde estábamos, un galpón un poco más grande, fuimos comprando algunas máquinas, y ahí empezamos a ver según la necesidad de lo que hacíamos en el fondo. O sea, siempre peleando un poco con nuestra capacidad productiva, porque cuando fabricáis productos de fierro, digamos, grandes, pesados, difíciles de manipular, qué sé yo, y son todos a medida, tenía una cuestión que pasa a ser algo más claro. Es una artesanía al final. Sí. O sea, nosotros, en comparación con otras marcas de parrilla que son más de volumen, que hay mucha maquinaria y tecnología detrás de ¿cómo se llama?, de capacidad productiva, etcétera. Nosotros era muy por el lado del artesano, en el fondo. O sea, el trabajo que nosotros hacíamos era un trabajo súper artesanal, de una calidad que es muy difícil lograr con solo maquinaria, en el fondo, ¿te fijáis? Entonces, ese es como un poco el ADN de la parrilla, y por lo tanto la parrilla es una parrilla para toda la vida, que fue nuestro lema durante mucho tiempo, en el fondo lo es todavía, digamos, que son parrillas de verdad para toda la vida. O sea, hay clientes que nosotros tenemos cuando las parrillas eran recién estaban en el mercado y todavía las veí y todavía están y nunca le han hecho nada, y otras que han pasado por el servicio técnico, etcétera, pero efectivamente es una parrilla que te dura para siempre, digamos. ¿Fijáis? Obviamente, como todo, necesita un cuidado. Si no tiene un auto increíble, lo andáis chocando, va a morir, en el fondo. La planta, o sea, la fábrica que tienen ustedes, ¿eso fue orgánico? En un minuto dijeron, ¿sabes que no nos está dando la escala? Bueno, hagamos una fábrica, contratemos más gente, porque nos están pidiendo 300 y tenemos capacidad de hacer 100. O sea, bueno, esa problemática la hemos tenido históricamente. Siempre la demanda nos ha ganado, ¿cachai? ¿No? Entonces tenemos una lista de espera para los clientes. Lindo problema. Lindo problema, ¿cachai? Y ahí, así, un poco una pasada rápida, pasamos el tema de la pandemia, que podemos profundizar después, pero pasamos la pandemia donde nos pegamos una gran crecida, ¿cierto? Se involucraron 2 socios nuevos, y ahí como que se armó una estrategia nueva, empresarial, y pasamos de tener todo en nuestra fábrica a externalizar, ¿cierto? Mucho plegado, mucho como las carcasas de las parrillas, empezamos a meterle tecnología, empezamos a comprar en fábrica externa, abastecernos, y ahí cambió un poco el cuento. Ya, hagamos el doble clic en la pandemia. Sí. Es como el sueño para ustedes la pandemia. O sea, todo claro, encerrado, todo en las casas encerrados. Claro. En un principio, como todos los que no sabíamos a qué nos enfrentamos, el susto fue tremendo. O sea, tuvimos que cerrar la tienda, nadie compraba nada, pasamos por primera vez. O sea, 3 días en que no hubo una sola venta, después de ese día fueron 3 días, 2 semanas, y chuta, ni siquiera el mail contestaba, la gente estaba en otra en el fondo, en un principio, y nosotros con tiendas cerradas. Cuando tenéis producción en el fondo y no erís, bueno, en todos los negocios, pero cuando erís productivo tenéis gente, tenéis una planta, tenéis costos que tenéis que ya estáis involucrados, y que si no producís tenían los viejos parados y no podéis manejar tampoco. Entonces se empieza a armar un círculo que es muy difícil de salir, donde yo creo que mucha gente se fueron quedando en el camino en esta etapa, y nosotros yo creo que aguantamos bien en una primera etapa, después empezamos a trabajar igual,
dado en el fondo el rubro nuestro, en el fondo éramos como proveedor esencial por el hecho de que trabajábamos con materiales de construcción y éramos proveedores de construcción, pero en verdad estábamos haciendo parrilla, o sea, pero esencial. era Esencial. Claro, sí. pero en el fondo podríamos haber estado construyendo camas para enfermos de COVID también. En el fondo será un poco el porqué, digamos, y quizás no aprovechamos un poco eso en lo que había en el rubro en el fondo y pudimos funcionar. Y de repente se empezó a activar esta cuestión. La gente estaba encerrada en la casa hace mucho rato, empezaron a salir los retiros, la gente estaba con liquidez, digamos, y mirando la parrilla. Volvemos de la pausa para seguir conversando de emprendimiento junto a sus protagonistas. Esto es Más que un Pitch, un programa de Radio Infinita y el DF+, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Estamos de regreso ya en Más que un Pitch. Estamos conversando hoy con Sebastián Benavente y Juan Manuel Ortiz. Vamos a hablar de la segunda etapa de Barbacoa, pero antes déjame hacer un alto. Defíname al chileno en materia de parrilla. Me refiero en materia de hacer un asado. Chuta, yo creo que es bien amplio. Ya, porque todo el mundo que le gusta la parrilla dice que sabe hacer asado y a uno le pasa que se da cuenta de que muchos no saben hacer asado. Claro, yo creo que el día a ver, hay, y aquí voy a contar una anécdota media, o sea, es divertido porque uno ve una cosa del asado y otra cosa es el quincho, en el fondo. Entonces, cuando tú preguntáis, defíneme el chileno medio como para hacer el asado, en el fondo, claro, efectivamente existen algunos profesores prácticamente de asado, digamos, que son extraordinarios, gente que le gusta mucho parrillar, y otra gente que le gusta tener el quincho y verlo, digamos. ¿Te fijáis? Nosotros nos ha tocado equipar quinchos brutales, que llegáis a los 6 meses porque el cliente te pidió que quiere hacer un cambio, no tengo idea, y llegáis a la casa y los ladrillos no están ni gastados, o sea, te das cuenta que ahí no pasó nada en 6 meses, pero tiene la foto de su quincho maravilloso. Fijáis que eso es que tiene que ver un poco con el tengo un quincho, no necesariamente parrillo. Sí, es verdad, pues hay gente que se hace en la piscina y no se mete nunca. Sí, claro. también. Ya. Pero en general, claro, yo creo que Ya, pero también hay gente que tiene el quinche Sí, claro. y no le pega a la parrilla. Sí. Pero si es verdad, si hay gente que dice que cocina bien y te invita a comer y tú llegáis conmigo porque sabéis que no cocina bien. Sí, bueno, Pero- nos pasa- no sea mi caso. No Yo creo que todos no. los parrillos son distintos, pero nos pasa de repente que te manda una foto y te dicen, oye, la parrilla no funciona, se quema todo. Claro. ¿Cachai, no? ¿En serio? Sí, porque te das Y el cuenta- problema no es la parrilla, obviamente. No, que ahí lo prende al máximo, a la máxima potencia, una parrilla con mucha potencia, la parrilla acá, y pone al máximo y tú ves las fotos, las manillas todas al máximo, es como, no sé, como tirar la carne arriba de las brasas, ¿cachai? Entonces, bueno, hay de todos los tipos de parrilleros. Sí. Hablemos de eso, sigamos hablando de esto. ¿Qué anécdotas, qué cosas así entretenidas le han pasado en todos estos años que digáis, esas que llegaste a la casa y dijiste, oh, te cagás lo que va a pasar? Ay, yo creo que o sea, hay harta anécdota, en verdad. Sí. Hay una anécdota divertida que tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes de la pandemia y del porte y el tamaño que nosotros teníamos. En esa época yo estaba solo, Juan Manuel está también ahí tratando de salir de todos los problemas que teníamos todos en la pandemia con sus negocios. Y nosotros teníamos una estructura muy chica, donde yo, en verdad, un poco hacía como toda la parte comercial y un poco a cargo de la parte de producción, con un equipo reducido, y se nos vino este boom enorme de ventas, donde tuvimos que un poco las hacíais todas, sin que empezaron a aparecer clientes que estaban atrasados, empezaron algunos problemas. Entonces el cliente escribía por Instagram, donde yo le contestaba, diciéndole, ganando tiempo, diciéndole que chuta, que era el gallo de redes sociales nomás, que iba a comunicar su problema, que mejor escribía a ventas. Si el cliente escribía a ventas, planteando el problema, oye, que esto me pasó, qué sé yo. Contestaba yo mismo de nuevo, sí, somos del equipo de ventas, nos llegó tu caso, qué sé yo. Pero te voy a copiar con un vendedor, que de nuevo era yo mismo. Y al final el gallo ya, oye, compadre, si es que quiero hablar con el dueño, quiero que me solucionen este problema, ya no te lo pillo, te voy a copiar con Sebastián Benavente, gerente general. Y ahí recién ya había ganado una semana tratando de solucionar, ya tenemos listo, ya va a ir este día. Perfecto. Oye, pucha, perdona, recién me vengo a enterar. Y el gallo habló conmigo, hay algunos clientes que pueden estar viendo van a entender un poco el por qué, pero es divertido en el fondo cuando te toca hacerlas todas y pasar el problema mientras ganáis tiempo en una situación donde en verdad no sabíamos cómo le íbamos a resolver, hasta que ya se resolvía y ahí hay ganado una semanita peloteando al pobre cliente y que estaba un poco pensando que iba escalando y desde el día cero habló conmigo, digamos. ¿Te fijáis? O sea, Oye, ¿qué le gusta más al chileno? ¿La parrilla acá o la parrilla carbón? Buena pregunta. Se Sí. venden más parrilla acá. Sí, ¿ah? Sí, se venden más parrilla acá. Ya. Más fácil. Pero yo creo que al chino le gusta más el carbón. hoy día igual... Sí, se venden porque tenéis más departamentos probablemente. Claro.
Aquí hay Chile, claro, hay gente que no le gusta, o sea, considera que no es una parrilla si la parrilla es acá. Sí, po. ¿Cachai? Dice que no queda el asado igual. Claro, y eso principalmente es por el sabor del carbón, el sabor de la leña. en fin, Bueno, tú estás etcétera. experto en usar la gas Sí, con po. amor. Hoy po. día existen hartas maneras de que una parrilla a gas tenga el mismo resultado en una carne que una parrilla a carbón. en el Como por sentido- ejemplo, Porque existen maneras de ahumar la carne en unas cajas, o sea, hay desde cosas artesanales hasta cosas que profesionales, que nosotros vendemos accesorios, ponte tú, que son unas cajitas que tienen astillas adentro en el fondo de carbón, que las mojáis un poco para que vayan quemándose lento. Y esa cuestión va ¿Y esa tirando cajita un la humo, poní que arriba? La ponía arriba al lado de la carne. en el Al lado de la fondo. carne, ya. Claro, con unos hoyos y se empieza a calentar con la misma fuego de la parrilla, en el fondo el calor, y se empieza a quemar y empieza a salir humo, y como la tenéis cerrada con la tapa, al cabo de media hora la carne sale ahumada, digamos. Sale con el mismo sabor de... Sale con el mismo sabor. O sea, yo hoy día como que lo empecé a hacer, a mí no me gusta la parrilla acá, la empecé a ocupar porque la vendo, digamos, y siendo súper honesto. Y hoy día me fascina. O sea, la tengo ahí, tengo una opción que la prendo todos los días, cocino ahí en el fondo de fijáis, porque es muy fácil. Vais, apretáis dos Porque botones, además la parrilla está caliente. Tenemos una parrilla ¿cachai? acá muy buena que todas las parrillas acá que existen, tú pones la carne y el jugo cae hacia Sí, po. abajo y te mancha todos Claro. los quemadores, te Así mancha, todo el micrófono. te mancha toda la base de la parrilla. Y nuestra parrilla tiene como una seta, ¿ya? Entonces el jugo cae en estas setas, siempre cae en una canal en el fondo y corre hacia la canaleta y el fuego puede pasar perfecto, entonces funciona increíble. Ah, perfecto. ¿Cachai? No se mancha la parrilla Yo por puedo dar dentro. fe de eso. Puedo dar fe porque la he usado. La he usado. Ha habido una sofisticación del mundo parrillero en los últimos años en Chile. O sea, Sí. antes uno tiraba el tambor en el campo y hacía una parrilla y te quedaba bien. Pero hoy día el termómetro y que midamos la temperatura interna y que, bueno, el canca que estuvo acá con nosotros, Jorge. ¿Ustedes han visto también esto en sus clientes? ¿A qué lo asocian? Sí, yo creo que totalmente. O sea, yo creo que el cliente hoy día quiere, o sea, la persona quiere tratar de lucirse en el fondo. Hoy día, como antiguamente el sentarte a almorzar significaba que alguien cocinó, o tú mismo, pero en la cocina, esto es otro cuento. Hoy día estáis de artista en el fondo ahí. Entonces, mientras más herramientas tengáis, que hiciste una carne a fuego lento en el horno, o hiciste una carne dando vuelta en espiedo 3 horas, digamos. Hay muchas más formas de sofisticar y de hacer cosas que queden en verdad mejor. O sea, una carne dando vuelta en un espiedo 2 horas es una cuestión que tiene un porqué del por qué queda tan rica versus una carne que estuvo vuelta y vuelta en la parrilla, que no es ni malo ni bueno, pero en el fondo existe eso, hay más herramientas. El espiedo creo que es una herramienta que la gente la ocupa mucho en el fondo. Que lográis cosas que no lográis en la parrilla, en el fondo, ¿te fijáis? O que no la lográis de esa forma, en el fondo. O a veces el disco, cuando, no sé, pues la gente hace pollos al disco, como que se dan más opciones de poder... tener Nosotros un igual plato completo. empujamos harto ese tema. Ya. ¿Sí, no? Empujamos harto el desarrollo del producto, los quinchos, poder entregárselo al cliente en planos, en propuestas para los arquitectos. Nos juntamos mucho con estudios de arquitectos para que ellos puedan al mismo tiempo tener una cartera de productos para ofrecerle a los clientes. O sea, nos pasaba mucho que llegaba un arquitecto y decía, oye, este es el quincho para mi cliente, y le ponía una parrilla de medio metro, ¿sí, no? Chiquitita, que no servía, con una campana a 1,5 metros de alto para que pudiera ver. Entonces, hemos desarrollado mucho plano, mucha propuesta, mucha mueblería estándar, ¿cachai? Y eso ha empujado a hacer unos quinchos increíbles en condominio, en cosas más grandes, ¿cachai? En esa misma línea, usted, o si es que no lo están, dígamelo, pero están relativamente asociados al crecimiento de la industria de la construcción, que como todos sabemos está muy mal, o sea, está muy de capa caída. ¿A eso les ha afectado a ustedes los últimos años o no lo están 100% asociados a eso? No, gracias a Dios no nos ha afectado en nada, porque hace 3 años no estábamos preparados para estar en esa industria. Tratábamos de entrar y no teníamos cabida, ¿cierto? Porque no teníamos nada estándar o nada masivo. Y hoy día estamos muy preparados, estamos atendiendo hartos proyectos inmobiliarios, pero agarramos la torta cuando ya estaba chica, ¿no?
Entonces, claro, no tuvieron que achicarse claro, ustedes. no tuvimos que achicarnos en ese Claro, pero para el en rubro ese sigue industria. siendo una torta grande, en el fondo, para Sí, los claro. agentes que hay. Nosotros, como te decía antes, nosotros no somos proveedores de algo como tan básico de una construcción. No son fierros, no son ventanas, no son cosas que van a ir sí o sí, que obviamente si el mercado crece, tú crecí, si es que no vais de la mano, en el fondo, para nosotros sigue siendo una tremenda oportunidad y somos en el fondo un agente de mejora al momento de diferenciar una casa del cliente y comprarse esa casa o la de acá. Sí. ¿Te fijáis? La casa viene, chuta, puedo meter el crédito, puedo meter el quincho armado que me entregan en el pie de en el crédito hipotecario, en el fondo. Entonces, sería un factor diferenciador más que vais de la mano con la misma constructora o la inmobiliaria, en el fondo. Por eso nosotros como que nos ha afectado menos y sigue siendo una oportunidad hoy día de crecimiento, a pesar de que el rubro todos sabemos que está súper complicado en el O fondo. sea, hay proyectos que nos usan como gancho para cerrar la casa. Claro. Está tan malo el tema. Entonces, O viene con un quincho barbacoa no, incluido. joder, si cerráis, viene con el quincho. Entonces, y en esa línea hicimos hace muy poco, nos asociamos por el mismo tema, para empujar este año que estaba difícil. Nos asociamos con Bastro, con Comercial Domínguez, con Área Design y con Duomo, y generamos como unos quinchos con pérgola, pero todo incluido. ¿Cachai, no? Se podéis comprar un quincho de una pérgola gigante de 80 metros cuadrados, con el equipamiento parrilla ya incluido, con estos muebles que te digo, con los cierres de cristal, con la decoración, con los pisos, con todo. ¿Cachai? Y eso ha sido furor para la inmobiliaria, porque cuando antes ibais solo con la parrilla, decía, ¿ya dónde pon la parrilla? Ya, pero ¿a dónde vas? No tenía un espacio. Ahora como que todo esto está muy cerrado el producto y le decía, ya, este quincho lo voy a poner acá, compadre. Y se lo voy a ofrecer al cliente y lo voy a meter dentro del hipotecario y eso. Y eso ha estado muy, muy bueno. O sea, Barbacoa está en un buen momento, ¿no? ¿Tampoco le afectó entonces la post-pandemia? Como con el fondo cuando se acabó la liquidez. La verdad que no nos ha afectado en el crecimiento, hemos empujado todos los años. Este año creciendo fuerte, ya un 40% de crecimiento en relación al año pasado. Y es empujar. Bueno, obviamente tiene otros factores, ¿cierto? Hay rubros que sí están muy afectados. ¿Cómo qué otros factores? Las casas, ¿cierto? No estáis comprando casas nuevas, estáis remodelando, ¿cachai? Entonces, o estáis comprando una casa nueva o estáis remodelando tu casa. Claro. Entonces, siempre estáis como buscando el espacio, el quincho. Lo que te contaba antes, es increíble cómo la gente ahora valora ese espacio, porque está mucho tiempo, o sea, está trabajando toda la semana y cuando llega el sábado y el domingo está en el quincho. ¿No? Entonces, ese factor nos ha ayudado a crecer, yo creo. También la innovación que le hemos metido, el empuje, la tienda. Tenemos una tienda hoy día, pasamos por una línea de tienda que nos fuimos a Parcarauco, una gran tienda, ¿cierto? Tratamos de meternos en el tema retail y finalmente tomamos la decisión y nos devolvimos a Las Condes Design, que es una tienda más de experiencia. Tú entras y es como un quincho gigante que tiene distintas áreas, decorado por Área Design, ¿cachai? Están estas pérgolas de círculo terraza. Entonces, como es más experiencial y eso nos ha ayudado a empujar y a crecer. Oye, sin decir nombre, pero así el quincho más atómico que le haya tocado hacer en todos estos años. También me tocó una vez de una persona, un gran empresario que no lo conocía, pero fue muy divertido porque me llamaron a la reunión de obra en la mañana y yo llegué y yo llegué con mi cuaderno, un lápiz, sin cachar mucho en el fondo, y llegué y había un séquito de personas, estaba esta persona que estaban todos detrás, digamos, un gran empresario bien conocido, digamos. Y está el diseñador con equipo de 4 personas, el Lito con otros 4, el arquitecto, y eran como 6. Yeah. Y yo dije, aquí este compadre no me va a pescar, pero en toda la tarde. O sea, y al único que le pescó y le habló fue a mí. En el fondo, el único que quería era la parrilla del quincho, era una cuestión, era un apéndice de la casa al lado. Tenía una escalera conectada por abajo con la casa, una cuestión, pero ya atómico. O sea, ya en las casas. Y fue En muy Santiago. divertido. En Santiago, sí. Y fue muy divertido porque el único que pescó fue a mí. Entonces los otros me miraban que estaba el dueño de la empresa de arquitectura enorme, qué sé yo. Y yo venía con mi cuaderno así nomás, un lápiz big, digamos, y al único que le dio bola un poco fue a mí, porque el gallo era muy parrillero, después supe en el fondo ahí. Entonces fue divertido. Pero sí, nos han tocado proyectos tremendos. O sea, han
Ahí uno se da cuenta de repente el nivel de las casas que hay en Santiago, sobre todo, que es donde mayormente tenemos concentrada la venta, que es impresionante. O sea, hay unos quinchos que son realmente unas casas, así, tienen absolutamente todo cerrado, sistema de calefacción, es heavy en verdad. Así que... No, Juan Pablo sería ese. O sea, si es que Esa algún es la día que llego esa es la que a ese es tiene el que sueño. ganar. Ese suyo no aspiro a ni auto, ni reloj, ni nada. A Ah. un quincho extraordinario. Ese es mi norte. Oye, se nos está acabando el tiempo. Nos quedan 30 segundos. ¿Algún consejo que le darían a un emprendedor? Chuta, fortaleza, perseverancia y actitud positiva. Weón. Sí. Yo creo que también otra cosa es buscarte un buen partner. Nosotros creo que hicimos un muy buen match Sí. en las distintas personalidades que tenemos, y creo que eso te ayuda mucho en el fondo, porque siempre hay un área que quiere volar y otro que es más centrado, y ese mix que tiene que haber es importante en el fondo. O sea, te mantiene un equilibrio que te ayuda a estar caminando juntos en el fondo, y no o dispararte o siempre quedarte, digamos, por ser más conservador. Creo que ese equilibrio es súper importante. Es bueno estar con alguien que uno confía además al lado, y eso yo creo que es parte fundamental. Y creer, pues, obviamente hay que creer y empujar. Eso es lo principal. Y comprar las parrillas ahora, anticiparse, porque en agosto anticípense ahora, por favor, me pueden andar Gol. esperando. Sebastián, Juan Manuel, gracias por venir a conversar con nosotros y contarnos sobre barbacoa. No, muchas gracias a ustedes. Lo pasamos muy bien. Muchas gracias. Se agradece. Seguimos en Más que un Pitch.